WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. La guerra en Ucrania continúa y se esperan más sanciones luego de los videos de Bucha que muestran cadáveres maniatados en las calles de la ciudad. En muchos lugares se cuestionan si estos videos son ciertos o no son ciertos, pero la realidad es que hay una guerra y no es de extrañarse que esto y muchas cosas más puedan estar ocurriendo allí. Desde luego, toda la crueldad que existe en las guerras es muchas veces inimaginable. Yo pienso personalmente que esta y todas las guerras por las cuales ha atravesado la humanidad son realmente injustificadas, criminales, crueles y horribles. De hecho, pienso también que esta no es la guerra hasta ahora, no es la guerra más horrible que ha resistido la humanidad. No podemos olvidar la bomba atómica y todo el daño que provocó en Hiroshima y Nagasaki. No podemos olvidar a Hitler ni Irak y muchas más. Bueno, podríamos estar aquí mencionando tantas guerras. Cada guerra, llegado a su final, ha traído cambios importantes en el orden mundial, en la geopolítica, en la economía y en la migración. ¿Qué se prevé pasará cuando termine esta guerra? ¿Qué significa para el mundo la ola migratoria provocada por esta guerra particularmente? ¿Cómo cambiará la geopolítica? Finalizado el conflicto, ¿habrá una nueva moneda? ¿Qué puede determinar el fin de la guerra? ¿Sobrevivirá Putin? ¿Cómo cambiarán las relaciones entre los rusos y los ucranianos que comparten el territorio? De esto y más, converso con los profesores Carlos Severino, Marta Quiñones y Carlos Rivera Lugo. Bueno, ahí les he lanzado unas cuantas preguntas que espero que ustedes me contesten. Ya tenemos a Carlos y a Marta en la línea telefónica, así que le doy los buenos días a todos y a Carlos Severino que está conmigo aquí en el estudio. Muy buenos días, Delvis. Buenos días aquí también a D'Angelo en la producción y en los controles. Anushka, que nos acompaña. En los controles siempre ahí. A la radio audiencia, por supuesto, y a Leila, a los amigos, y a Leila que está desde su casa, y por supuesto, a los amigos Carlos Rivera Lugo y Marta Quiñones en este programa, que yo creo que es un programa bien importante sobre este asunto. Pues tú primero, Carlos. Bueno, yo creo que tú nos has hecho una invitación bien importante, pues porque más allá de entrar en los méritos de lo que está ocurriendo hoy, una valoración de lo que está ocurriendo, yo creo que no poca gente ha comenzado desde hace semanas a hablar de que todo este conflicto, que yo cada día más me inclino a llamarle un conflicto Rusia-OTAN, con escenario en Ucrania. Rusia-OTAN con escenario en Ucrania viene creando las condiciones para un nuevo orden mundial. Pero cuando nosotros hablamos de un nuevo orden mundial, estamos implicando muchísimas cosas. Hay muchísimos elementos que están entrando allí. Ese nuevo orden económico, ese nuevo orden mundial puede implicar, por supuesto, cambios políticos en el ordenamiento internacional político. Puede implicar también cambios importantes, como estamos ya viendo en el orden económico. Estamos observando un posible debilitamiento estructural del modelo del dólar y el regreso nuevamente de monedas que estén respaldadas en oro. Eso no se veía desde hace muchísimo tiempo, y yo creo que nadie se imaginaba antes de este conflicto que algo así pues podría tener, aunque se había mencionado, pero no tan rápido como ha comenzado a discutirse esa posibilidad en real.
Estamos hablando posiblemente de un trastoque del orden financiero internacional también, con la quiebra de muchos de los acuerdos, o si no todos, eventualmente del mundo Bretton Woods, ¿verdad? El mundo Bretton Woods, que es el ordenamiento de la posguerra, en términos de que creó las condiciones para que el dólar fuera la moneda prima en el mundo. Estamos viendo también, y mucha gente está discutiendo, la posibilidad del surgimiento. Hay gente que le llama que esto es parte del alumbramiento, finalmente el alumbramiento de un mundo genuinamente multipolar, contrario a lo que se pensó en el 1989, 90, con la caída del muro de Berlín, con la desintegración de la Unión Soviética, donde se partía de la premisa ciertamente que el mundo avanzaba hacia una consolidación unipolar con Estados Unidos en la cabeza. Todas estas son señas de que hay un reagrupamiento en el orden internacional que nos hace sugerir que puede ser correcto que haya un alumbramiento de ese sentido, de un mundo genuinamente multipolar con China y Rusia. Hay otra gente que dice que esto es una lucha por modelos de cómo los estados en el mundo se relacionan. Hay mucha gente que hasta ahora sabemos que el mundo se había relacionado fundamentalmente a través de lo que se conoce como relaciones bilaterales, donde Estados Unidos es un país fuerte o otros países fuertes, pues en una asimetría de poder imponían su criterio a otros países, mientras con China y otros países se le ha dado solidez al modelo multilateral, es decir, que en los organismos donde participan los países, todos los países tienen un voto y pueden ejercerlo sin que nadie imponga su mollero. Eso es lo que se llama el nuevo mundo multilateral, ¿verdad? Lo que se llama. También eso está en entredicho en este momento, lo estamos viendo. Y como si fuera poco, también hay observadores importantes, estudiosos y estudiosas, que nos señalan y nos apuntan hacia que este conflicto pone final a lo que llamamos durante las últimas 4 décadas la globalización, ¿no? Esa tendencia global a que el mundo era nuestro, de que las empresas podían producir, intercambiar mercancía de donde sea, hasta donde sea. Esto que tenemos una parte de un abanico que se produce en China, la otra parte se produce en África, la otra parte y se vende en Estados Unidos. Ese mundo globalizado sin fronteras para el capital es posible también que haya sido ya una víctima, porque se pronostica por mucha gente de que el mundo va a dividirse en bloques económicos alineados con las distintas potencias de lo que ya expliqué o mencioné, más bien que explicar, del mundo multipolar, ¿verdad? Así que esos son asuntos, sin dejar de mencionar rápidamente, para darle oportunidad también a los compañeros y compañeras, de que tampoco hay poca gente señalando que los organismos internacionales que se formaron en el 1945 como las Naciones Unidas tienen grados de envejecimiento, tienen grados de que ya no funcionan como debieron haber funcionado, si es que han funcionado en algún momento verdaderamente de forma óptima. Hay cuestionamientos de que hace falta un nuevo orden político, organizativo para los países con otra noción para la seguridad mundial. Así que yo creo que esas son muchas de las cosas que se hablan en contenido de cuando hablamos de un nuevo orden. Así que el menú está ahí, yo creo que podemos discutir. También hay otros elementos que seguramente tanto Marta como Carlos van a traer a la discusión. Muy bien. Adelante, Marta. Bueno, en todo ese conflicto hay que ver entonces también la posición en que queda el dólar, porque mientras a nosotros nos llega información mediatizada de que el dólar está fuerte, cuando miramos a nivel internacional estamos viendo de que es una nueva reconfiguración, y hace unos tiempos atrás habíamos hablado de esto en el programa también, de cómo las monedas a nivel internacional ahora van cogiendo un nuevo giro diferente. Además de las criptomonedas, está, como señalaba Carlos, está el patrón oro nuevamente, y hay que recordar que Rusia es un gran productor de oro, así que es importante, las reservas las tiene en su propio país, ¿no? Que eso es importante también, pero estas monedas internacionales también están buscando cómo van a realinearse, y China está surgiendo como una gran potencia también que quiere manejar el mundo monetario.
Y eso es importante porque mientras las economías antes, en el bloque hegemónico con Estados Unidos, se querían dolarizar, ahora las economías van a tener que buscar las formas de cómo competir en este mundo. Y como señala Carlos, la globalización es otro concepto ahora. Quien domina el mundo no necesariamente es Estados Unidos, aunque todo el mundo diga que es la nación más importante. Quien domina el mundo es quien puede controlar y mandar más mercancías a nivel internacional y moverse con mayor flexibilidad dentro de este mundo, ¿no? Competitivo, pero que también está controlado por grandes oligopolios, que muchos de ellos están diciendo que se retiran de Rusia, pero en realidad dejan sucursales en Rusia de alguna forma, porque el capital es compartido. Y ahí entonces empezamos a ver cómo es que surge esta nueva hegemonía, pero también cómo ese mundo económico que no dice la verdad, vamos a ponerlo así, está también moviéndose dentro de este esquema. Ese nuevo orden mundial que señala Carlos Severino es importante porque entonces va a definir quiénes son los nuevos, los que van a controlar la economía. Pero si nos llevamos a nivel internacional, dicen que el euro pierde valor frente al dólar por la guerra en Ucrania. El dólar va perdiendo valor a nivel internacional. El dólar, obviamente, empieza también a afectar a los países que estaban dolarizados, pero todos los países latinoamericanos que utilizaban el dólar como moneda de curso legal, porque en la medida que va perdiendo valor. Y cuando miramos la geopolítica de a quién le vendía Rusia a nivel internacional, vamos a ver que América Latina era parte de su mercado, a diferencia de lo que todo el mundo cree que es que Estados Unidos domina todo. Pues Rusia y China están dominando parte de los mercados a nivel internacional, porque hay que entender que Rusia dejó de ser un país comunista para convertirse en un país capitalista con grandes potencialidades de manejar el capital, pero también grandes potencialidades de manejar también la mafia a nivel internacional, porque la economía a nivel internacional se maneja también con ciertas economías ilegales, economías subterráneas, donde Estados Unidos es parte también de ello. Y entonces es esa competencia también de quién controla el mundo en esa otra faceta que no se ve, o que se ve, pero que nadie habla de ella, que es parte de lo que hay que discutir. Ese mundo que antes era unipolar, ahora va a ser nuevamente bipolar o tripolar, vuelve de nuevo a crearse esos bloques económicos y los países van a tener que buscar cuál es la mejor estrategia. Y lógicamente sin tocar el asunto militar, pueden ser invadidos por cuestiones que se le ocurra a cualquiera de los países hegemónicos, pero en ese sentido China y Rusia se han controlado y quien es el enemigo en cuanto a inversión es Estados Unidos. Entonces los países van a estar jugando también esa nueva ficha en ese tablero de ajedrez mundial que estamos viendo en el siglo XXI. Definitivamente es un panorama bien complejo porque afecta a todo el mundo completito, pero en todas las naciones hay situaciones distintas. Por lo tanto, ¿cómo se van a internalizar todas estas cosas y a dónde vamos a ir a parar? Todavía es bastante complicado. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese quiero escuchar lo que Carlos Rivera Lugo, que está allá en Boquerón y qué envidia le tenemos, que tiene en su pensamiento. Regresamos en breve, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un 54. Me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740.
Al ritmo del deporte, un programa deportivo diferente, donde encontrarás entrevistas con deportistas de todos los tiempos y de todos los deportes. También te informamos de la historia y hazaña de nuestros grandes deportistas. Y por supuesto, te brindaremos todos los resultados actuales de tus deportes favoritos. Escúchanos lunes de 5 a 6 de la tarde, los miércoles de 6:30 a 7 de la noche, los viernes de 5 a 6 de la tarde y continuamos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde con José Cheo Cruz, Jorge Sousa y Efraín López a través de WIAC 740 AM, WYAC 930 AM y WISA 1390 AM. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, tengo ahí en la línea telefónica, espera, que me está recordando aquí D'Angelo que he olvidado algo importante, y es decirle a ustedes que visiten nuestra página de Facebook, Delvis Grisel y compañía, y le den like y share, y recuerden que ahí nos pueden dejar sus comentarios y también sus recomendaciones de temas que les gustaría que tratáramos aquí. ¿Okay? Así que ahora sí podemos hablar con Carlos Rivera Lugo. Carlos, te escucho tu pensamiento. Muy buenos días, Delvis. Buenos días. Buenos días también, y saludos fraternales, ¿verdad? A Carlos y a Marta. ¿Cómo está Boquerón? ¿Cómo está Boquerón, Carlos? ¿Amaneció bonito? Amaneció bonito, aunque la gente piensa que porque yo vivo en Boquerón me lo paso en la playa. Y les confieso que estoy más tiempo en mi biblioteca que trabajando y frente a una computadora que en la playa. Ok, bueno, pero me imagino que cuando, si sales afuera o miras por la ventana, pues debes ver lo bonito que está el día. Sí, por lo menos veo el cielo azul. Muy bien, pues cuéntame. Pues nada, sobre el tema. Hace unas semanas en este programa nosotros comentábamos en torno al 50 aniversario de la visita de Richard Nixon a China y su reunión con Mao Zedong, que ese evento histórico, ¿verdad? Básicamente respondía a una apuesta estratégica que hacía Washington en el sentido de que si por un lado se aseguraban de mantener divididos, separados, desunidos a lo que entonces era la Unión Soviética y China, eso debilitaba más aún la posibilidad de que se pudiese articular un reto estratégico, ¿verdad? Al poderío hegemónico de Estados Unidos en el mundo. Y por otro lado, no hay duda que la segunda parte de la apuesta, es decir, luego de la primera parte, que es geopolítica, la segunda, que era sistémica, en la medida en que consiguieran que China se abriese a los inversionistas norteamericanos y europeos, pues lograban neutralizar ya a China como país socialista y lo iban convirtiendo en un país capitalista más. Esa apuesta, pues obviamente, con los años y según todos los análisis que han hecho los estudiosos del Pentágono y el Departamento de Estado al respecto, es una apuesta que se perdió. Ya hemos visto cómo en los últimos tiempos y se ve más claramente, ¿verdad? En el contexto de esta crisis que yo comparto, ¿verdad? Con Carlos, de que estamos hablando de que es fundamentalmente una guerra en términos geopolíticos, ¿verdad? Una guerra de Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN versus Rusia en Ucrania. Y uno lo vio claramente, ¿verdad? Cuando Boris Johnson trató de convencer en estos días al presidente de Ucrania, Zelensky, que siguieran peleando y que no llegaran a ningún acuerdo todavía, porque se debía tratar de debilitar lo más posible a Rusia en términos militares, en términos estratégicos, y además Biden también admitió
el verdadero objetivo detrás de todo esto es un cambio de régimen en Rusia. Y ahí pues vemos lo que es ese contexto geopolítico que se va dando en un mundo donde Estados Unidos pues se siente que está en declive. Todos sus analistas así se lo indican, y que necesita entonces crear una gran crisis que les permita reimponer, ¿verdad?, su poderío unipolar sobre el resto del planeta. El poderío unipolar que se va desgastando. Para que se tenga una idea, se mencionaba lo de cómo va debilitándose el dólar. Si bien es cierto, en el 2014, el dólar era la moneda que se utilizaba en el 60% de las transacciones en el comercio internacional. A partir del 2020 se ha reducido a un 46.7%. Y todo tiende a indicar que el uso del dólar ahora, después de esa crisis ucraniana, va a ser menor aún. Vamos a decir que en ese sentido, hace tiempo ya estamos viendo el nacimiento de un nuevo sistema monetario internacional que va a debilitar más aún la importancia del dólar, y hay que entender la centralidad del dólar también pues se ve afectada, porque ya abiertamente se está utilizando la moneda central de la economía global como un instrumento de guerra, un instrumento político, un instrumento ideológico, del cual entonces los países que no son europeos o que no es Estados Unidos entienden que no pueden estar comerciando una moneda que caprichosamente el gobierno de Washington o el gobierno que está de la Unión Europea, que está en Bruselas, pueden decidir de repente cortar el acceso a las reservas de dólares y euros que puedan tener en los bancos en esta parte del mundo. Y por lo tanto, pues el dólar está muriendo como parte de lo que ha sido toda esa estrategia, ¿verdad? De tratar de resistir el declive. Y si no lo pueden resistir, como siempre se había advertido, van a buscar crear caos. Así, Biden también lo dijo al comienzo de este conflicto. O logramos que Rusia se atenga a las reglas y normas que impone Estados Unidos y Europa, o estamos en la tercera guerra mundial. Es la única opción. Y la otra dimensión de esta crisis, de la que no se habla mucho, es la sistémica. Yo creo que todo esto es también un reflejo de lo que es, según algunos también economistas, una crisis terminal, ¿verdad? Del capitalismo a nivel global, en un ciclo donde realmente, si bien el capital financiero le dio cierta fuerza en un momento, se lo dio a costa de profundizar las grandes desigualdades a través del planeta. Y por lo tanto no es un sistema o un modelo de acumulación que se puede sostener por mucho más tiempo. Eso explica también las grandes contradicciones que existen de los países del sur, por ejemplo, con Estados Unidos y Europa. El por qué los países del sur y los incluyendo, América Latina, África, gran parte de Asia, no se han unido al régimen de sanciones contra Rusia, porque en
en ese sentido entienden que hay una serie de contradicciones también sistémicas donde ellos tienen que empezar a aquilatar sus propios intereses frente a los intereses de Estados Unidos y de Europa. Y en el fondo, y para concluir, luego pues en un próximo turno puedo seguir elaborando sobre esto, hay que entender que Estados Unidos en última instancia tiene como objetivo no solo Rusia, tal vez es el objetivo inmediato, pero el objetivo estratégico ulterior es China. Y hay que entender, ¿y por qué China? Porque China hoy, ¿verdad? Decíamos, la apuesta, que China se iba a convertir en capitalista. No, China ha demostrado ser un país socialista pujante bajo un modelo que ellos llaman de socialismo de mercado, una economía socialista de mercado, que ha convertido a China en tal vez en la principal economía de las relaciones internacionales en estos momentos, y además en un nuevo ejemplo para que países del sur puedan mirar, ¿verdad?, como alternativa a lo que es el capitalismo del mercado, un capitalismo salvaje, a diferencia del socialismo del mercado, que es un socialismo planificado con el propósito de controlar todas las asimetrías y todas las contradicciones que genera toda una serie de leyes capitalistas. Bueno, en vista de todo esto que ustedes han comentado, yo me voy a ir a la pausa y cuando regresemos, Carlos, quisiera que, mirando todo esto que ha expuesto sobre todo Carlos Rivera Lugo, ¿qué puede determinar el fin de la guerra? Regresamos en breve, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. Waves Ahead y Sage Puerto Rico presentan Presencia con Orgullo, un programa con un enfoque LGBT. Noticias e información variada te esperan todos los martes de 5 a 6 de la tarde por esta tu estación WIAC 740 AM. Búscanos en las redes sociales como Waves Ahead y Sage Puerto Rico. Recuerda, Presencia con Orgullo todos los martes de 5 a 6 de la tarde por aquí, por WIAC 740 AM. Sintoniza tu programa deportivo favorito, La Ley Deportiva, de lunes a viernes en horario de 10 a 11 de la mañana por WIAC 740 AM. Disfruta del más completo análisis, las entrevistas que quieres escuchar con Frankie Higginbotham y Jaime Rullán Meléndez. La Ley Deportiva por aquí, por WIAC 740 AM. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, y para que D'Angelo no me regañe, voy a decirles nuevamente que entren a nuestra página de Facebook, Delvis Grisel y compañía, le den like y share y nos dejen sus comentarios. Así que continuamos ahora. Le había soltado una pregunta al panel, que en vista de todo lo que todos los panelistas han señalado, que han hecho un mapa aquí interesantísimo de lo que está ocurriendo, en medio de todas estas cosas que se están dando, ¿qué puede determinar el fin de la guerra? Eso lo podemos predecir, lo podemos mirar. ¿Hay algo que podamos decir sobre eso? Porque claro, lo que digamos es mirarlo, claro, pero bueno, como hay tanta información, pues a lo mejor podríamos tirar unos topos. Es una gran pregunta, porque el futuro de la guerra no está claro. Por un lado, está muy claro por otro lado. Hay una dialéctica en el fin de la guerra.
En lo sustantivo, en lo que concierne a los actores del escenario donde se está dando la guerra, que es en Ucrania, se puede decir ciertamente que Ucrania no tiene los medios para ganar esa guerra. Es imposible. Por tanto, prolongarla, un prolongamiento del conflicto únicamente implica realmente pérdida de vidas humanas innecesarias, pérdida de infraestructura, realmente debilitamiento de la economía global, porque ya hemos visto que el desencadenamiento de sanciones en este conflicto, dadas las condiciones de globalidad y de interdependencia de las economías del mundo, ha afectado a todas partes del mundo, ¿verdad? ¿Por qué yo digo que no está claro el fin de la guerra además? Porque más allá de los actores inmediatos, de la inmediatez de Rusia, Ucrania, como tienden a verse, como tiende a ver el conflicto, sobre todo en los medios occidentales, hay actores que son decisivos en el fin de la guerra que no han demostrado realmente voluntad ninguna para estimular un fin de la guerra. Definitivo, porque si tú estás imponiendo sanciones, si estás dándole armas, y dándole sobre todo armas, al darle armas a Ucrania, yo no he visto todavía a este momento, si puede ser que me equivoque, pero no he visto un líder europeo consistentemente mencionando la palabra pacificación, la palabra paz, diálogo, y si lo ha hecho, propuestas específicas. Claro, propuestas específicas de pacificación, equipos de interlocución, excepto Erdogan, ¿verdad? Que tiene una posición, ¿verdad? Que no es genuinamente europea, vamos a decir, es un punto de interconexión intercontinental. Así que se puede pensar de que hay elementos externos. Por eso es que hace justicia llamarle a este conflicto realmente un conflicto Rusia-OTAN. Y como dice el distinguido intelectual Noam Chomsky. Yo creo que estaba hablando de lo que Carlos también lo dijo. Noam Chomsky dice, es muy difícil establecer un rumbo de una paz sólida en el conflicto sin la participación de actores como Estados Unidos, que obviamente no participa desde el punto de vista de pacificar, sino de, como Carlos ya señaló, se develó el día que Biden estaba en Polonia y develó su intención con Putin. Lo que hizo claro es que esto no es una guerra que tiene nada que ver con Ucrania. Esto tiene que ver con disponer de una persona que ha liderado un cambio y está liderando un país que tiene las condiciones para hacerle frente en un escenario multipolar a los Estados Unidos, y eso no es aceptable en las élites, y hablo claro que no es en Estados Unidos, es en las élites, o algunas élites inclusive, para ser más específico, dentro del aparato de gobierno de los Estados Unidos. Así que eso por un lado. Por otro lado, lo que ya hemos dicho sistemáticamente varias veces aquí, en otras partes que yo lo he repetido, resulta también trágico que una potencia económica del orden de la Unión Europea hoy día sea realmente, no tenga peso ninguno. Ha desaparecido su potencial político a nivel internacional, ha desaparecido y se ha convertido realmente en una cuña de los intereses de los Estados Unidos, cuando los europeos necesitan poder ejercitar su propia soberanía en su propio territorio, sobre todo por la responsabilidad que los europeos deben tener, vicaria, moral y ética, con el tema de la paz, porque es desde allí, de ese suelo en particular, en Europa, donde se han llevado a cabo las peores guerras que han afectado peor la humanidad. Así que los europeos le deben esa a la humanidad, le deben esa, y ese liderato, como dijo Boaventura Sousa dos Santos, en un artículo reciente, dijo, el liderato que dirige Europa hoy día es posiblemente el liderato más mediocre que jamás haya tenido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo coincido con él. Se han convertido en un grupo de gobernantes pusilánimes que no han logrado ejercitar su responsabilidad histórica y levantarse como un ente independiente en este conflicto. Así que la pregunta que tú haces, Delvi, yo creo que este conflicto, si no se pacifica pronto, con las condiciones que ya están dadas, hay condiciones para la paz, las hay ya, las hay.
quedan algunas cosas por discutir, pero otros elementos externos van a ser importantes. Si no se da eso, me temo que la salida del conflicto va a ser congelar el conflicto. Como se conoce en ciencia política, en geopolítica, congelar el conflicto es que el conflicto, pues, Rusia va a quedar ocupando militarmente el Donbass, ¿verdad? Y parte del norte de Crimea, y así se va a quedar la cosa entonces como un conflicto congelado. Eso es una posibilidad, y Ucrania lamentablemente pues dividida en toda esta madeja de situaciones. Marta. Pues en realidad ahí va a haber un problema cuando empiezan a darse cuenta de que tienen crisis económica. La inflación se está tragando a Estados Unidos. No sabemos cómo está sucediendo con Rusia, porque no nos llegan las noticias hasta acá, pero yo sé que en Estados Unidos la inflación se está tragando los pocos que ha crecido la economía. Necesitan invertir dinero en la guerra, pero tienen que justificarlo ante el pueblo, porque las inversiones que se están haciendo anteriormente eran para favorecer, para la cuestión esa del COVID. Ahora tienen que justificar cómo pedir más presupuesto para el ejército, cuando el ejército se traga mucho presupuesto y hay muchas cuentas ocultas dentro del mismo de las cuentas del ejército. O sea que ellos tienen que manejar con cuidado cómo van a trabajar el asunto de pedir dinero para seguir costeando la guerra. Una guerra que es mandarle recursos a otros países y no necesariamente beneficiar directamente a la economía de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un choque con lo que está manejando, de que le va a cobrar a las empresas extranjeras el 15% de impuestos. Tiene el choque también de que tiene que pedir aumentar el tope de su deuda para poder entonces asumir este costo de la guerra, más el costo que ya el COVID le había facturado a la economía de Estados Unidos, el COVID en el sentido de tener que dar ayudas a las personas. Así que es parte de lo que ellos van a tener que manejar, cómo todo esto va a mejorar la economía de Estados Unidos, que actualmente se está viendo afectada con esa inflación, que al igual que en Puerto Rico está sucediendo la inflación, pues allá también está sucediendo la inflación, y le está quitando poder de compra a los ciudadanos comunes y corrientes, a los ciudadanos de a pie, sobre todo a los que ganan menos versus los que ganan más, ¿verdad? Es parte de esa dinámica. Parte de la guerra que Estados Unidos tiene que pelear dentro de Estados Unidos, que es esta guerra económica, y es la que va a decidir cuánto tiempo van a durar esa guerra, a nivel mandándoles recursos a Ucrania o mandando recursos. Ellos están tratando de demostrar que controlan el mundo, que su política, como dijo Biden señaló que ellos, el nuevo orden mundial es un orden mundial liberal, o sea, y le cayó muy mal a todo el mundo esta palabra, porque significa que el neoliberalismo va a seguir rondando la tierra cuando la mayoría de los países ya están en una lucha enfrentada al neoliberalismo. También su discurso y mejorarlo y moverlo de otra manera para volver de nuevo al discurso como se dio en la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos lidera el mundo. En este caso no está liderando el mundo, y como señalaron los compañeros, China se está apoderando de este mundo, Rusia se está apoderando de este mundo, y vemos que los actores nuevos que están surgiendo son los que van a determinar cuánto pueden soportar y cuánto es, entonces cómo van a salir fortalecidas sus economías. Hasta ahora la economía de China sigue siendo fortalecida, la de Rusia no se está viendo tan afectada, al contrario, ellos están haciendo los juegos, como señalamos también hace unos programas acá, ellos contestaron, pues ellos se van las multinacionales de Estados Unidos, pues nosotros creamos nuestras multinacionales y damos el mismo servicio. O sea, ellos están contestándoles que ese mundo global que controlaba Estados Unidos, ese mundo neoliberal, también ellos también pueden jugar el juego, pueden manejarlo, controlarlo y mejorar. Definitivo. Y otro ingrediente dentro de ese asunto de la economía, Marta, el asunto de la migración que ha provocado todo esto. Eso también a muchos países donde están yendo todas esas personas causa un trauma en la economía, ¿no? Bueno, pero es un trauma, ahí ya entramos a una etapa de racismo también, y hacia dónde se van a mover estas personas y quiénes son los que están saliendo, si están saliendo los que dominan de frente, o está saliendo el pueblo común y corriente, y además de lo que se ha discutido a nivel internacional, de que son afectados porque son blancos versus los demás países que también tienen migraciones. Entonces aquí lo que estamos viendo es que vamos a tener que mirar también al resto del mundo. Al principio del programa señalaste los diversos conflictos y guerras que hay. Todos estos conflictos y guerras se están visibilizando, y se está demostrando que en ese conflicto de Ucrania-Rusia también hay un elemento de quiénes son europeos y quiénes no son europeos, y quiénes son
blancos y quiénes no son blancos, y qué religión es la que va a predominar en todo este conflicto. Y ahí también hay otros elementos que hay que analizar dentro de esas geopolíticas, porque la religión también es parte del juego de ajedrez donde estamos. Okay. Hoy se anunció que el Papa quiere visitar Ucrania, el Papa de acá, ¿verdad? Así que eso es interesante lo que dice Marta, ciertamente. Carlos Sí, Rivera Lugo. Me gustaría comentar sobre el tema de la globalización. Yo creo que efectivamente, se ha llegado a un fin de lo que hasta ahora se conoció como una tendencia que se decía irreversible ya de la economía capitalista mundial. No es la primera vez. Ha habido también la internacionalización en el seno de la economía mundial, siempre también ha tenido sus respectivos ciclos desde el inicio mismo del capitalismo. Pero en este caso es bien interesante lo que está ocurriendo, porque por un lado hay que aceptar que Biden ha estado cumpliendo con la agenda desglobalizadora y nacionalista de Trump. Correcto. De Trump y Bannon. Es decir, Biden en ese sentido ha roto con la globalización. Era lo que y ha hecho lo mismo que Trump quería, poner a los europeos a pagar por la posibilidad de cualquier guerra en Europa. Es decir, que se hagan cargo del frente atlántico, ¿verdad? De la estrategia norteamericana para tratar de mantener su poderío hegemónico a nivel mundial. Y por otro lado, es interesante quién representa la defensa de la globalización en este momento. Es China. China es el único país que está hablando a favor de una globalización que, claro, ellos lo condicionan a que tiene que ser la globalización ya no neoliberal, tiene que ser bajo nuevas normas y reglas en un mundo multipolar y con un modelo de acumulación que no puede ser el del capitalismo salvaje que ha producido tanta desigualdad y miseria a través del planeta y ha concentrado tanto la riqueza creada en los últimos tiempos en muy pocas manos, y hay que moverse hacia un modelo de acumulación más socializado, que cumpla en ese sentido con lo que ellos en la propia China llaman la prosperidad común. Aunque China entiende que, por ejemplo, su iniciativa de la ruta de la seda, que ya tiene 70 países adscritos a esa iniciativa, pues para ellos ese es el futuro, una cooperación mutuamente beneficiosa basada no solo en monedas, las monedas tradicionales del dólar y el euro, sino también aceptando por primera vez como pago otras monedas como el yuan, incluso monedas digitales que se están desarrollando tanto por China, por Rusia, por otros países. Es decir, un nuevo sistema monetario internacional que no esté controlado como el actual por una sola potencia. Y ese es el mundo multipolar y la economía global por la que está apostando China. Y por eso, pues China lo que está buscando es una solución pronta, negociada, por ver de nuevo su visión de la hegemonía no es la misma que la norteamericana. Los norteamericanos entienden que para la hegemonía ellos necesitan las 300 bases y necesitan hacer guerra a través de todo el planeta. Los chinos entienden que no, de aquí en adelante todo, es decir, la economía global tiene que lograr una confluencia, ¿verdad?, de los distintos intereses y en ese sentido tiene que estar basado en la cooperación y no en el conflicto. Es otra concepción, ¿verdad?, de las relaciones políticas y económicas internacionales. Bueno, y ellos han crecido muchísimo en los últimos años utilizando todos esos
concepto. Falta ver cómo el resto del mundo hace esa transformación, ese cambio, a en lugar de la guerra, usar la colaboración. Tengo que hacer una pausa, regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro, y luego a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto, con análisis investigativo de la noticia del día. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, arropando a Puerto Rico. Al ritmo del deporte, un programa deportivo diferente, donde encontrarás entrevistas con deportistas de todos los tiempos y de todos los deportes. También te informamos de la historia y hazaña de nuestros grandes deportistas. Y por supuesto, te brindaremos todos los resultados actuales de tus deportes favoritos. Escúchanos lunes de 5 a 6 de la tarde, los miércoles de 6:30 a 7 de la noche, los viernes de 5 a 6 de la tarde y continuamos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde con José Cheo Cruz, Jorge Sousa y Efraín López. A través de WIAC 740 AM, WYAC 930 AM y WISA 1390 AM. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, ante todo esto que hemos conversado, Carlos, quiero escuchar lo que tienes tú que decir. Sí, a mí me parece bien interesante, en la misma línea que los compañeros se han expresado. Yo quiero resaltar que esto que está sucediendo realmente es algo que al interior de los grupos de poder de Estados Unidos incluso se ha discutido, y hay personalidades muy fuertes, personalidades de gran prestigio en los Estados Unidos, que desde hace tiempo vienen creando divergencias de estas tendencias de la expansión de la OTAN y advirtiendo de la peligrosidad de este tipo de movimiento como un movimiento que pone la seguridad mundial en entredicho. Personas como Mearsheimer, que es una autoridad en Estados Unidos muy respetada, ¿verdad? Que yo creo que nadie se le ocurriría decir que es pro-Putin ni nada parecido. George Kennan, ex diplomático y también una de las figuras cimeras de la seguridad nacional, también se ha manifestado. Mearsheimer ha hecho varios videos recientemente y desde 2014 viene alertando de este rumbo que los Estados Unidos no deben seguir. Y como si fuera poco, Henry Kissinger, que también en 2014 publicó un famoso artículo que parece que se escribió ayer, parecería que se escribió ayer, hablando realmente de lo errado de que es poner a Ucrania en el rol de jamón del sándwich entre Rusia y Estados Unidos y la Unión Europea. Pero como si eso fuera poco, yo voy a leer aquí una cita, que voy a traducir libremente, de George Friedman, que es el creador de una entidad que se llama Stratford, de servicios de inteligencia, muy importante
en el mundo de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y él dice aquí, y ¿verdad? Una persona importante en el 2015, el interés primario de los Estados Unidos y la razón por la cual durante 100 años hemos peleado guerras, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ha sido la relación entre Alemania y Rusia. Porque es que unidos son sencillamente el único poder que podía amenazar a los Estados Unidos, y es nuestro mejor interés en procurar que eso nunca ocurra. Eso lo dice George Friedman claramente en el 2015. O sea, se ha alertado de esto, se ha dicho, esos son intereses muy, muy claros de seguridad nacional que no son secretos, están claros, se han explicado. Por tanto, yo creo que estamos en un momento bien decisivo para ver cómo es que ¿verdad? Va a quedar alumbrado ese nuevo orden que se preconiza constantemente a partir de este conflicto. Ciertamente hay dos países que le hacen competencia a los Estados Unidos. China económicamente es un país portentoso, como ya hemos caracterizado, un país que crece y que todos los pronósticos cifran que en el año 2027 ya va a ser la economía por encima de Estados Unidos. Y Rusia, que aunque no es una economía tan poderosa, es una economía significativa también, es una de las 15 economías más grandes del mundo, pero tiene un aparato militar muy poderoso. Así que son dos países que en el juego político internacional le establece eso. Pero no solamente eso, sino también yo quiero también hablar de un grupo de países que también ejerce un peso específico creciente en el escenario mundial, que son los BRICS, ¿verdad? Es una asociación, los BRICS es un grupo de países importantes de los cuales está China, en los cuales está Rusia, en los cuales está la India, ¿verdad? En los cuales está Sudáfrica y Brasil. Pues todos estos países que conjuntamente tienen un significado muy importante en el Producto Interno Bruto global y creciente, son los nuevos países emergentes, ¿no? Con grandes diferencias entre ellos, de China, Brasil, etcétera. De hecho, y que acaban incluso de haber invitado a Argentina a que se sume al grupo de los BRICS. Son un grupo independiente desde el sur que también va a tener un rol importante en ese nuevo ordenamiento global que tiende a debilitar el posicionamiento económico hegemónico de los Estados Unidos y de Europa, ¿verdad? Hay que decir que en los años 50 del siglo pasado, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, y Marta que me corrija que es economista, rondaba el 50% del mundo. En el mundo de la posguerra, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos era casi el 50%. Hoy día, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos con respecto al mundo entero es 15%. ¿Verdad? ¿Qué va a suceder? Bueno, Estados Unidos seguirá siendo un país poderoso, no importa qué. De seguir un mundo multipolar, no nos dudemos, Estados Unidos, y eso es tema de otro programa, en algún momento, sigue siendo un país poderoso en términos culturales también. Tenemos que hablar de ese nuevo orden ¿verdad? Mundial y lo que va a representar la cultura. Todavía no podemos ver que haya algo así como el Chinese Way of Life, ¿verdad? Y que los jóvenes en el mundo bailen los bailes de China, ese tipo de cosas, y eso no podemos desvirtuarlo como una herramienta muy poderosa que tienen los Estados Unidos, que ha logrado incrustar su cultura pop en todas partes del mundo, su espectacularidad y ese tipo de cosas. Así que es una realidad compleja, así que quiero dejarlo ahí para darle oportunidad a los compañeros. Sí, que ya se nos está, me quedan ahí como 5 minutos. Se ha ido rapidísimo. Se ha ido muy rápido. Marta, tus palabras finales, me le dejas un chispito ahí a Carlos. Bueno, sencillamente el que controla las inversiones a nivel internacional va a tener el control del mundo. Y Estados Unidos no está haciendo más que inversiones militares, mientras China está haciendo inversiones económicas poderosas en muchos países y no le está exigiendo ninguna base militar a ninguno de ellos. Exacto. Carlos. Y yo creo que también la gran pregunta que tenemos que hacer no es cuál va a ser el papel de la América Latina y el Caribe, ¿verdad? En ese nuevo mundo multipolar que ya hemos visto desde fines del año pasado, cuando se celebró la 6ª cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, presidida por
Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, pues él propuso que desde el CELAC se establezca ese polo alternativo de poder dentro de este nuevo mundo multipolar. Y es interesante que Biden en esa cumbre del CELAC no quiso dirigirse a los presentes, pero Xi Jinping, el presidente de China, sí lo hizo y fue el único jefe de Estado fuera de los latinoamericanos y caribeños que se dirigió al cónclave. Así que ya vemos cómo también las razones por las cuales China va desplazando a Estados Unidos. Porque de nuevo, China está ofreciendo cooperación, mientras Estados Unidos lo que pretende es ampliar toda su infraestructura de bases militares y de control político y económico, que no es a esa altura lo que más le conviene al resto de la región. Carlos, como si fuera poco eso que dice Carlos, y que mencionó Marta, hay que decir que los pronósticos económicos es que este año es un año récord en los intercambios comerciales entre China, América Latina y el Caribe. O sea que el intercambio está creciendo de forma vertiginosa, y eso pues tiene múltiples significados también. Definitivo. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Creo que ha sido un programa pero que muy interesante, que vamos a seguir mirándolo, ¿no? Porque cada día ocurren muchas cosas distintas y hay muchísimos esfuerzos. Esperemos que los esfuerzos que den fruto sean definitivamente los pacíficos y los de diálogo, porque ya está bueno de demonizar aquí, demonizar allá, sin hacer demasiada honestidad sobre lo que son los propósitos ulteriores de todo esto. Así que confiemos en que todo eso va a cambiar y que pronto tendremos mejores noticias, porque sinceramente, como siempre, en las guerras quienes sufren son los civiles. Es desastroso. Yo pienso sinceramente, a mí, ustedes saben lo que es un cherry bomb en Navidad que deja a uno loco. Imagínense ustedes lo que son esas bombas y esos misiles. Es una cosa horrorosa que sinceramente debe terminar, y la humanidad y las potencias mundiales deben entender que no tienen por qué seguir sometiendo a gente inocente a esta barbarie, porque son simplemente incapaces de sentarse en una mesa a conversar. Estas cosas las deberían resolver mejor con un juego de ajedrez. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, gracias por escucharnos y muchas gracias a Marta, a Carlos, a los dos Carlos y a Marta. Saludos a todos. Saludos y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Así que muchas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.